Bueno, y ahora vayamos al ejemplo. La disputa sobre el divorcio, segundo texto, por favor, Mateo 19, 3, 12. Mateo 19, 3, 12. Lo leo rápidamente. Se le acercaron unos fariseos para tentarlo con una pregunta. ¿Le está permitido a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Y él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y ellos arguyeron. Entonces, ¿por qué prescribió Moisés dar a ella libelo de repudio, es decir, a la mujer? El varón es el único que puede dar libelo de repudio a la mujer y despedirla. Y él repuso: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres porque tenéis el corazón encallecido, pero al principio de la creación no era así. Ahora yo os digo, es lo mismo que el pero yo os digo, que si uno repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y los discípulos le dijeron: posición del varón con la mujer, no conviene casarse. Y él les dijo: no todos entienden esta lección, sino aquellos a lo que les ha sido concedido. Pues hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. Hay eunucos castrados por los hombres y hay eunucos que se castraron a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Bueno, entonces, el cambio fundamental, bueno, aquí, como ven, se compara con barcos y con Q. El cambio fundamental eh, del esquema de Mateo está en que le añade un párrafo bastante largo, 3 versículos, 10, 11, 12, lo cual le hace cambiar el orden de toda la perícopa. Es decir, ustedes ahora no tienen más que ver la imagen, que supongo que tienen ustedes delante en 3 columnas, y verán que en realidad Mateo no omite nada sustancial de Marcos, pero lo revuelve todo. Pone unas cosas delante, es decir, cambia la perícopa de orden. Y Jesús también lo mismo, pregunta por la ley, etcétera, etcétera. Y añade esa sustancial de los versos 10, 11, 12, pero sobre todo, fíjense, no todos entienden esta lección, sino aquellos a quienes les ha sido concedido. El que pueda entender, entienda. Fíjese que esta añadidura, que es propia sola de Mateo, encaja perfectísimamente con el espíritu de Primera Corintios, de Pablo, Primera Corintios 7, 7, que hace una apología o defensa del celibato. Esto significa castrarse uno a sí mismo, hacerse uno a sí mismo, es decir, no casarse, célibe. Como digo, en 1 Corintios 7, 7, dice Pablo: quisiera que cada uno fuera como yo, es decir, soltero y continente, no solo soltero, sino ninguna práctica del sexo. Pero cada uno de Dios tiene su propio don. Es decir, en tiempo mesiánico, para Pablo es mejor ser soltero para dedicarse por completo a las cosas de Dios y no a las cosas mundiales. O, si quieren, de la pura materia, porque la materia no heredará el reino de Dios, como dice el mismo Pablo un poquito más tarde en 1 Corintios 15, 50. Y entonces, efectivamente, los discípulos protestan y dicen: anda, pues yo para eso no me caso. Y entonces, realmente,
lo que hace Mateo es repetir claramente que tenemos aquí una explicación de el no repudio de una manera mucho más global. Es decir, el divorcio no, no es norma para Jesús de ningún modo, de ningún modo. No lo permite. Ya veremos que ahora hay una excepción en Mateo, aquí 19:9. Pero, pero, como tú voluntariamente te separes de tu mujer por lo que sea, que sí está permitido, no te puedes casar. Muy bien, esto es un añadido de Mateo. Entonces hay dos maneras de concebirlo. La primera manera es como cuando la parábola del sembrador o la cizaña o cualquier palabra se añade una explicación después, porque es norma, casi norma de los exegetas, que cuando una parábola tiene una explicación después, la parábola proviene en su núcleo de Jesús, pero la explicación proviene de la Iglesia, es decir, es un añadido del evangelista o de su grupo. Entonces tú aquí puedes pensar que esto es un añadido de Mateo que está pensando en Pablo 1 Corintios 7:7 y que lo añade porque le da la gana. O bien, y esto es lo importante, puedes estar pensando, y de hecho se barajan las dos posibilidades, que Mateo esté empleando un material original de Jesús, pero que se aludía a las condiciones del seguimiento, no al divorcio. Me explico. Las condiciones del seguimiento, como se ve en Jesús y en su tan aprisionados como quien dice en predicar, de un pueblo a otro, de una ciudad o de una villa a otro, porque no les dará tiempo a visitar todas las villas antes de que llegue el final, y resulta que eso es una angustia propia de la época mesiánica, ¿eh? Propia del seguimiento de Jesús en ese momento en que tienen que predicar a toda prisa, porque el fin del mundo viene dentro de 10 minutos. No hay una cuestión del divorcio propiamente. Lo que hay es que en la época de seguimiento, tanto Jesús, que pudo estar casado, no lo sabemos, ni sabemos con quién fue, y menos sabemos que fue con María Magdalena, por supuesto, que todo eso es bastante invención. Pero lo que sí sabemos seguro es que tanto los discípulos de Jesús como Jesús, si es que estaba casado, había abandonado su trabajo y había abandonado a sus mujeres e hijos y se dedicaban simplemente a predicar y tenían que ser alimentados de un pueblo a otro o bien por el dinero que les daban las mujeres que lo seguían. Por lo tanto, tenemos un movimiento en la que no interviene el divorcio, sino lo que interviene propiamente es que en ese momento no se está con la propia mujer. Pero le parece muy bien a Mateo incorporarlo a el tema del divorcio. Es decir, que esta teoría afirma, no es que Mateo se hubiera inventado una cosa porque le da la gana, sino que ha cogido algo de Jesús, material de Jesús que pertenecía al seguimiento y lo ha metido como conclusión de una pericopa en la que trataba del divorcio. Por lo tanto, aquí tenemos que en una narración que parece que está tratando del divorcio, en realidad hay dos materiales. El divorcio propiamente tal, que está prohibido, y el seguimiento de estar ni con su mujer ni con el trabajo. Y ahora, el verso 9, excepto en caso de fornicación, que no aparece en Marcos, aquí parece Mateo recoger una explicación que quizás sea probablemente de Jesús y que Marcos no la recoge, por lo que sea, no lo sabemos. ¿Por qué?
Pues porque en el ámbito en el que vivía Jesús había dentro del fariseísmo dos escuelas reinantes de dos maestros que habían vivido, fíjate, 30, 40 o 50 años antes, que eran Gilel y Shammai. En materia de divorcio, Gilel era amplio, totalmente amplio, y decía que según la ley de Moisés, cualquier varón puede dar libelo de repudio a su mujer, pobrecita, ¿no? Y largarla fuera de casa, eso sí, con su dote, y mandarla a casa de su padre y, y a lo mejor dejarle sin los hijos que se quedan con el padre, y permite Gil, el divorcio por cualquier causa. Y se dice especialmente, por ejemplo, que la mujer fuera tan despistada que se le quemara repetidas veces la comida o le pusiera a su marido la comida que no le gustaba repetidas veces. O que apareciera en la vida del varón una mujer que le gustara más, es decir, una mujer que hallare más gracia que la anterior, y entonces a la primera le da sin más libelo de repudio. Por el contrario, en la escuela de Shammai, que era mucho más rigurosa, decía